Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos. Muy bien, nuevamente seguimos con nuestra enseñanza de cómo preparar un sermón o cómo hacer una predicación. Espero de que las herramientas que se han compartido hasta este momento hayan sido de beneficio para los que hemos estado pendiente, y pues ahora nos corresponde continuar. Ya hemos hablado de la introducción, hemos hablado de el puente a nuestro sermón. Ahora vamos a hablar de la parte principal del sermón, que es la idea central. ¿Qué es la idea central del sermón? La idea central del sermón es la razón por la cual nosotros vamos a presentarnos delante del pueblo. Es la idea principal, es como un plato principal que vamos a servirle a las personas. Es el meollo de todo lo que nosotros vamos a estar preparando. Entonces es muy importante esta parte de la idea central, porque esto es lo que nos va a ayudar o va a ponernos en una condición donde nosotros podamos verdaderamente impactar a las personas, podamos verdaderamente causar un cambio en las personas a través de nuestro mensaje. Así que, ¿qué vamos a hacer en nuestra idea central? Ya hemos hablado de la introducción. La introducción nos ayuda a nosotros a identificar un tema con la audiencia. El puente nos ayuda a nosotros a informarle a las personas cuál es el propósito que tenemos con este tema. Si alguno necesita un poquito más de profundidad en cuanto a esos puntos, pues puede volver a los videos anteriores. Pero ahora, en la idea central, vamos a profundizar en nuestro tema un poquito más. Vamos a quizás introducirnos, a profundizar de cierta manera que, número uno, hagamos deducciones bíblicas, deducciones o verdades bíblicas, principios bíblicos que vamos a deducir del tema, de lo que hemos presentado, de lo que hemos introducido. Vamos a deducir ciertas verdades espirituales y bíblicas que son verdades establecidas en la palabra de Dios, cosas que Dios espera de las personas, y de esta manera eso es lo primero que queremos hacer en el momento de nuestra idea central. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos hablando de el sacrificio del Señor, estamos hablando de la crucifixión, pues entonces ciertas verdades o deducciones bíblicas y espirituales que podemos hacer acerca de ese sacrificio es que ese sacrificio es un sacrificio de sustitución. Eso es una verdad que produce el sacrificio de la cruz. El Señor tomó nuestro lugar. También podemos hablar del perdón. Podemos hablar de que ese sacrificio tuvo un resultado en el cual nosotros ahora podemos obtener el perdón divino. Eso es una verdad espiritual, es una verdad bíblica. También podemos hablar, si estamos basando nuestro tema en cuanto al sacrificio de la cruz, de la redención. ¿Qué es redención? Una liberación. Estamos en cautividad, ahora somos redimidos, estamos libres por causa de que el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Otra cosa que podemos deducir de la cruz es que ahora tenemos reconciliación. Antes éramos enemigos de Dios, ajenos a Dios, a las promesas, al pacto, a las promesas, pero ahora somos amigos de Dios, ahora somos hijos e hijas de Dios, y eso viene a través de reconciliación, y eso se deduce del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, nuevamente, cuando estamos en la idea central, ¿qué queremos hacer? Queremos deducir ciertas verdades espirituales y bíblicas que vayan en conjunto a nuestro tema. Obviamente, como este ejemplo que acabamos de presentar, la sustitución, el perdón, la redención, la reconciliación, no tenemos que hablar de todo eso en un sermón, pero todo depende del enfoque que tengamos, todo depende del propósito que tengamos.
con nuestra audiencia, y eso va a ayudarnos a nosotros a dirigirnos a lo que tiene que ver con en la idea central, a exponer ciertas y deducir ciertas verdades bíblicas y espirituales de nuestro tema. Obviamente de que en este momento es el momento de utilizar la palabra de Dios, es el momento de citar la Biblia, es el momento de llevar a los creyentes o a los oyentes a la palabra de Dios, decirle a las personas, vayamos a tal cita, vayamos a tal texto, porque ese es el momento en el cual vamos a comenzar a deducir verdades espirituales y bíblicas, y queremos ser muy claros y muy contundentes en que las personas vean que lo que nosotros les estamos ofreciendo es bíblico. Pues una nota que quizás va en conjunto a esto. No quisiera elaborar mucho, pero es triste ver en algunas ocasiones personas que exponen la palabra del Señor, que dan un sermón, pero muy pocas veces usan la palabra del Señor. Hay lugares donde las personas no llevan la Biblia porque no se les enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que queremos hacer. Un predicador, un expositor de la palabra debe llevar a sus oyentes al texto y mostrarle esas verdades bíblicas. Entonces, número uno, en la idea central, el predicador tiene que deducir ciertas verdades espirituales y bíblicas para los oyentes o para los creyentes. Número dos, lo que va a hacer el expositor en la idea central es que le va a mostrar a la audiencia cómo esto lo implica, lo compromete delante de Dios. Entonces, uno, vamos a deducir ciertas verdades. Dos, vamos a mostrarle a la audiencia cómo esto le implica y cómo esto le compromete. Esto es importante, porque al fin de todo discurso, como dice Eclesiastés, es teme a Dios y cumple sus mandamientos, guarda sus mandamientos. Entonces queremos llevar nuestro sermón a algo práctico. Queremos mostrarle a las personas cómo esto le compromete delante de Dios. Por ejemplo, si estamos hablando nuevamente del sacrificio de la cruz, pues entonces queremos que las personas vean algo práctico en eso, como enseñarle a las personas a recibir a Cristo. Lo primero que queremos que las personas vean cuando estamos hablando del sacrificio de la cruz: recibir al Señor, creer en Él, llevar su cruz, hacerse obediente hasta la muerte, como Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queremos que las personas vean su rol dentro de esas verdades bíblicas que estamos deduciendo. Si estamos hablando del perdón, la cruz nos da perdón, pues ahora nos corresponde a nosotros perdonar. Si la cruz pues nos da redención, pues ahora nosotros tenemos que andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y así sucesivamente. Necesitamos vincular a las personas, introducir a las personas a la enseñanza, de tal manera de que las personas puedan ver prácticamente cuál es su parte, qué le corresponde a hacer en este caso. Entonces, esas son dos cosas básicas que queremos hacer en el momento de la idea central. Obviamente, ya en este momento, como estamos deduciendo verdades, como ya estamos quizás implicando al individuo, tanto en su pensamiento como en su conducta, en las cosas, lo que es, pues ahora queremos utilizar bases bíblicas. Como habíamos mencionado anteriormente en la introducción, no queremos utilizar mucho contenido, tampoco en el puente, porque es un espacio de transición, pero ahora en la idea central sí necesitamos presentarle a las personas evidencias escriturales bíblicas que respalden lo que nosotros les estamos ofreciendo a las personas. Entonces, dos claves muy importantes. Queremos deducir ciertas verdades y también queremos
queremos implicar a las personas, cómo estas verdades les comprometen delante de Dios. Muy importante, no podemos ser solamente teoría, hablar de mucha teoría y pues que las personas solamente se alimenten quizás superficialmente, pero no se deduzca algo que la persona diga, bueno, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, necesito fortalecer esta área de mi vida. Queremos causar un efecto en las personas práctico, muy importante. Ahora quisiera en este momento también hablar de algunos parámetros que debe tener un expositor, un predicador en el tiempo de la idea central. Y también se puede generalizar y se puede mencionar de que son parámetros que se puede utilizar a través de todo el sermón. ¿Cuáles son estos parámetros? Bueno, primero queremos tener en cuenta 1 Corintios 14:3, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muy importante. Entonces, el predicador, el expositor, tiene que tener estos principios muy injertados en la formulación de su sermón y también en el momento en el cual va a deducir verdades bíblicas, con el propósito de vincularlas a una conducta o a la vida práctica del creyente. Muy importante, el predicador tiene que saber que está edificando al pueblo, es decir, está fortaleciendo la fe de los oyentes, está tratando de levantar quizás la vida espiritual de las personas con el sermón. Es muy importante. Obviamente de que esto no significa de que todo lo que diga el predicador tiene que gustarle a las personas, pero sí estamos hablando de que desde una perspectiva bíblica y general, pues el propósito es un propósito de edificación, muy importante, de el levantamiento, del mejoramiento del oyente. Otro parámetro que tenemos que tener como predicadores es que también exhortación. Está hablando de animar a la persona, a alguien, a animar a esa persona a adoptar una postura, a comprometerse con una causa, a hacer ciertos cambios, a ganarte esa persona, ya sea en una actitud, ya sea en una obra, en algo que queremos cumplir en Dios, que la persona se involucre en Dios. Eso, la palabra exhortación en este caso, es lo que nos está diciendo. Queremos exhortar a las personas, a animarlas. Cuando estamos hablando de exhortación, no estamos hablando de regañar, estamos hablando de animar a las personas. Y también el expositor debe consolar, ¿verdad? El que profetiza es para edificación, para exhortación y para consolación, brindar un apoyo espiritual, un apoyo emocional a través de las escrituras y de las promesas de Dios. Obviamente no en nuestra capacidad humana, sino a través de Dios, porque el Señor es consolador, ¿verdad? Su espíritu es consolador, y cuando nosotros predicamos en el espíritu del Señor, pues también usamos la palabra y su espíritu y servimos también como puentes de consolación para las personas. Entonces, eso es uno de los parámetros que tenemos que tener en el momento que vamos a vincular a las personas en su vida práctica a la palabra de Dios. Queremos edificarlos, queremos darle ese mejoramiento a sus vidas, queremos exhortarles, animarles a hacer cambios quizás, o a persistir, a perseverar en Dios, y queremos consolarlos en el caso de los hermanos que quizás estén un poco con esa necesidad emocional, un poco débiles. Pues entonces también a través de la palabra de Dios no lo vamos a reprimir aún más, sino que vamos a levantar esos ánimos con la palabra del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Para esto entonces vamos a otro texto en 2 de Timoteo, un texto muy conocido en el capítulo 3. Nos enseña a nosotros de que
Verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos enseña o nos muestra cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a edificar, cómo vamos a exhortar, cómo vamos a consolar, a través de la enseñanza. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando estamos hablando de la enseñanza, estamos proveyendo información acerca de Dios, estamos hablando de sus atributos, de su carácter, de sus promesas. Estamos conociendo a Dios, estamos conociendo la doctrina, y eso es la enseñanza. Entonces podemos edificar, exhortar, consolar a través de la enseñanza. También podemos a través de la redarguir. El predicador también puede redarguir. ¿Qué significa eso? Pues estamos hablando de llamarle la atención a una actitud o práctica mala y consistente. Hay personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio, que tienen mucho conocimiento también, experiencia, pero en un momento necesitan una reprensión, que se redarguya, que se le llame la atención, porque prevalece en una mala conducta, en una mala actitud, y en ese momento, a través de la palabra, podemos entonces redarguir a los oyentes o a los creyentes o a las personas que estén en ese momento escuchándonos. Obviamente no queremos singularizar a una persona en el grupo completo, queremos ser generales y queremos pues ser muy bíblicos, amén, y muy cuidadosos cuando estamos haciendo eso. También la palabra de Dios nos dice es útil para corregir. Eso va de la mano con redarguir, porque no solamente llamamos la atención, no solamente decimos esto está mal, sino que proveemos la corrección, le damos a las personas la vía para poder alinearse con la palabra del Señor y con la voluntad de Dios. Y también para instruir. Cuando la Biblia habla de que la escritura es útil para instruir, se trata de una educación completa. Esa palabra instrucción se basa a lo que vincula todo el ser de la persona completamente. La palabra de Dios puede instruir, habla de la educación formal, si se puede decir así, de una persona. Entonces esto es muy importante. Obviamente que hay unos parámetros para los hermanos que pues son líderes, que pues obviamente están sujetos a su pastor. Pues entonces esa área de lo que es la corrección, esa área de lo que es redarguir, quizás son áreas que ya se le deben dejar pues a la persona a que Dios ha puesto en ese lugar, pero son parámetros generales que tenemos que considerar y que tenemos que mantener pendientes cuando estamos presentando nuestra idea central. Otra cosa que quisiera decir, otra nota que quisiera decir es que también hay temas que son muy controversiales o hay temas que quizás no estamos seguros a ciencia cierta de su precisión. Quizás no la hemos escuchado mucho siendo predicado en nuestra congregación local. Son cosas que queremos quizás consultar con nuestro pastor antes de nosotros presentarlo al pueblo, si no estamos seguros, si no queremos llegar a conclusiones que después, a deducciones que después sean erróneas o vayan a sembrar en las personas una idea quizás no completa de lo que es la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso para evitar quizás antes de edificar a las personas, quizás crear dudas, confusión, contiendas, debates bíblicos. No queremos hacer eso. Al contrario, queremos edificar, queremos que las personas hagan cambios prácticos en su vida, y cuando vemos que las personas se involucran en debates y en cosas acerca de la palabra,
pues obviamente o usualmente no es basado en temas que son prácticos, cosas que el Señor nos manda hacer en un diario. Así que creo que de esta manera nos vamos a encapsular, a presentar una idea central muy contundente, muy precisa. No queremos también ser muy complejos en el asunto, no queremos quizás tratar de impresionar tanto a las personas que se le pierda la sencillez, la simpleza y la claridad al sermón. Queremos hacer, ya lo dijimos, deducciones espirituales, tal cosa, y después queremos mostrarle a las personas cómo le implica eso en su vida. De esa manera, y siguiendo los parámetros, creo que esto va a ser suficiente para impactar a las personas y pues ya nos preparará para el descenso y para la conclusión de nuestro sermón.